Vamos a analizar la prueba en el proceso penal. Tradicionalmente, cuando se habla de prueba, se la vincula o se la relaciona con la verdad. Es decir, que a través de la prueba se va a poder conocer, se va a poder averiguar la verdad de cómo ha sucedido el hecho delictivo. Sin embargo, la verdad, como ya lo hemos señalado, es un concepto filosófico ajeno al proceso penal. En el mismo, sea el juez o un jurado, a lo máximo que se puede llegar a aspirar es que alcancen un grado intelectivo o de conocimiento de certeza, pero nunca la verdad, ya que la misma solamente es patrimonio de la víctima, del imputado y eventualmente de los testigos del hecho. Por tal motivo, cuando hablamos de la prueba en el proceso penal, estamos haciendo referencia a aquella que tiene por finalidad formar la convicción del juez o del jurado de la versión de los hechos que ofrece cada una de las partes. Es decir, que cuando la versión de los hechos que ofrece el fiscal convenza más al juez o al jurado, condenará al acusado. En cambio, cuando la versión de los hechos que brinda la defensa convenza más al juez o al jurado, dictará la absolución del imputado. Por lo que, cuando hablamos de prueba, hacemos referencia a aquella que va a permitir alcanzar un determinado grado convictivo por parte del juez o del jurado en cuanto a poder alcanzar ese grado de certeza, pero nunca la verdad como concepto filosófico. En cuanto a la legalidad de la prueba, nos encontramos que la misma nos introduce en el análisis de lo que sería la prueba ilegal en el proceso penal. A la misma la podemos definir como aquella que se obtiene a través del quebrantamiento de una garantía constitucional. Por ejemplo, un allanamiento que se realiza sin orden judicial y a partir del mismo se secuestra un objeto relacionado con el delito o los instrumentos del delito, o cuando los mismos surgen a partir de una confesión obtenida a través de tormentos o de apremios ilegales. Es decir, que lo que caracteriza a la prueba ilegal es justamente su obtención a través de la violación de alguna garantía constitucional. El fundamento de lo que denominamos prueba ilegal reposa en un fundamento eminentemente ético, en el sentido de que el Estado no puede valerse de pruebas obtenidas en quebrantamiento de garantías constitucionales, porque si el Estado tiene como deber fundamental el de cumplir la ley, de ninguna manera, por más que sea loable el fin como es la represión o el castigo del delito, puede violarla justamente para cumplir ese objetivo. De ahí entonces que el fin, por más loable que el mismo resulte, como por ejemplo sería la represión de un delito, de ninguna manera justifica los medios justamente para concretar dicha finalidad. En todo caso, si ese hecho delictivo queda impune como consecuencia de una prueba obtenida en violación de garantías constitucionales, dicha impunidad es el costo que tiene que pagar la sociedad, la comunidad, justamente por el mal actuar de los funcionarios que han obtenido esa probanza a través de la violación de garantías constitucionales. Toda la doctrina referida a la prueba ilegal en el proceso penal, a la inaprovechabilidad de la prueba obtenida a través de violación de garantías constitucionales, ha sido una creación pretoriana, una creación jurisprudencial, fundamentalmente a partir de lo que sería la jurisprudencia norteamericana, que es sumamente enriquecedora en cuanto a casos, a precedentes que justamente han tratado esta temática y que podríamos sistematizarlos en dos teorías fundamentales, que son la teoría de la regla de la exclusión y la teoría del fruto del árbol envenenado. La primera, la regla de la exclusión, implica de que será considerada inválidas aquellas probanzas o aquellas pruebas que se han obtenido como consecuencia directa de la violación de una garantía constitucional. Así, por ejemplo,
si se practica un allanamiento sin la correspondiente orden judicial y se procede al secuestro de un instrumento del delito o de los objetos del delito, los mismos van a ser declarados inválidos justamente porque se han obtenido a partir de la violación de una garantía constitucional como sería la inviolabilidad del domicilio. O por ejemplo, si dicho secuestro se produjo a partir de la confesión bajo apremios o bajo tormentos del imputado. En ese caso nos encontramos con la violación de dos garantías constitucionales, lo cual implica la inaprovechabilidad o la exclusión de la prueba obtenida en violación de tales garantías constitucionales. Desde el punto de vista jurisprudencial nos encontramos que hay un primer precedente en este sentido que consagra esta teoría o esta regla de la exclusión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el precedente Charles del año 1891, que se constituiría en el primer antecedente, diríamos a nivel mundial, en cuanto a la inaprovechabilidad de la prueba en el proceso penal, ya que es incluso anterior a la jurisprudencia norteamericana, que ha sido la que ha creado toda la doctrina de la prueba ilegal en el proceso penal. Nos encontramos que por primera vez la Corte Nacional consagró en este precedente Charles justamente la regla de la exclusión. Tuvo que pasar casi más de un siglo para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación retomara la aplicación de esta regla o de esta teoría a partir del caso Montenegro, del precedente Montenegro, que se convierte en un verdadero leading case en esta materia del año 1981, en el cual se había obtenido información o manifestaciones del imputado a través de los apremios a partir de los cuales fue sometido. Entonces se consideró que se debía excluir la prueba obtenida justamente a partir del quebrantamiento de esa garantía constitucional. Es decir, que esta regla de la exclusión tiende a excluir, como su nombre lo indica, del proceso penal aquella prueba que ha sido obtenida directamente a partir de la violación de una garantía constitucional. La otra doctrina es la que hemos denominado la doctrina del fruto del árbol envenenado o venenoso, en el sentido de que no solamente tiene que ser excluida del proceso penal aquella prueba que ha sido consecuencia directa de una violación a una garantía constitucional, sino también aquellas pruebas que derivan aún indirectamente de esa primera ilegalidad. Es decir, que no solamente lo envenenado es el árbol, por ejemplo, un allanamiento sin orden judicial o una confesión obtenida por apremio, sino también los frutos de ese árbol envenenado. Por ejemplo, la realización de posteriores allanamientos, ahí sí, con la correspondiente orden judicial. Por lo que se debe declarar inaprovechable para el proceso penal todas aquellas pruebas que han sido consecuencia tanto directas como indirectas de la primera violación a una garantía constitucional. En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también consagra esta doctrina del fruto del árbol envenenado a partir de un leading case que fue el caso Rayford del año 1986, en donde se excluyen todas aquellas pruebas que son consecuencia aún indirecta de la primera violación de una garantía constitucional. Es decir, que la jurisprudencia nacional ha consagrado a partir de estos precedentes tanto la regla de la exclusión como la doctrina del fruto del árbol envenenado. A estas dos doctrinas se las puede excepcionar a partir de otras dos teorías o de otras dos tesis, como serían la teoría de la fuente alternativa o independiente y la teoría de la proporcionalidad o clearing de valores. La teoría de la fuente independiente o alternativa surgió fundamentalmente a través de la jurisprudencia norteamericana, como consecuencia de, diríamos, la mala prensa que tuvo en los medios de comunicación social toda la doctrina de la prueba ilegal, tanto de la regla de la exclusión como la del fruto del árbol envenenado, como consecuencia de que la aplicación de dichas teorías traían aparejado la impunidad de un determinado delito.
Como consecuencia de esa mala prensa fue que se fue gestando a partir de la jurisprudencia norteamericana lo que se consideró una teoría que viene a excepcionar las dos anteriores, que es esta teoría de la fuente alternativa o independiente, que radica fundamentalmente en que si existe un cauce independiente de investigación a partir de la cual también se podía obtener una prueba que no estuviese viciada, nos encontramos que la prueba que había sido obtenida en violación de una garantía constitucional podía ser aprovechada en el proceso penal. Así, por ejemplo, si nos encontramos con una prueba que ha sido obtenida en violación de una garantía constitucional, por ejemplo, el secuestro del arma homicida a partir de un allanamiento sin orden judicial, si existe un cauce de investigación independiente o alternativo, como sería, por ejemplo, la existencia de un testigo que vio que se introducía esa arma homicida en ese domicilio, al existir ese cauce independiente, nos encontramos que permitiría mantener la validez de esa prueba obtenida en violación de una garantía constitucional. Nos encontramos que a nivel de la jurisprudencia nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace referencia a esta doctrina de la fuente alternativa o independiente a través de distintos casos, como fue el caso Rayford, como así también posteriormente el caso Daray. Ahora, para la jurisprudencia de la Corte Nacional es necesario que en el caso concreto exista concretamente ese cauce independiente que permita llegar a esa prueba que justamente permitiría obtener la validación de aquella que había sido obtenida en violación de una garantía constitucional. Es decir, que no debe tratarse de una mera conjetura o de una mera hipótesis, sino que en el caso concreto del curso independiente de esa investigación que está realizándose debe surgir esa prueba que permitiría llegar al mismo resultado. Y la otra doctrina o la otra postura que permite excepcionar la regla de la expulsión y la del fruto del árbol envenenado o venenoso es la que se denomina la teoría de la proporcionalidad o del clearing de valores, en la cual se establece una especie de comparación de los bienes jurídicos que están en juego a partir de la importancia de los mismos conforme a las escalas penales que el Código Penal brinda para los distintos bienes jurídicos. Así, por ejemplo, si en un allanamiento sin orden judicial se encuentra un cadáver, nos encontramos que el secuestro del mismo para la acreditación del delito de homicidio sería perfectamente válido por más que se haya realizado el registro domiciliario sin orden judicial. ¿Por qué? Porque el bien jurídico vida estaría en una mayor escala o un mayor rango de importancia que el valor inviolabilidad del domicilio. Sin embargo, esta teoría de la proporcionalidad, o como también se la suele denominar del clearing de valores, resulta por cierto peligrosa, porque ¿qué ocurre en el supuesto de que se tortura o se apremia a una persona que ha colocado un explosivo a los fines que indique el lugar donde se encuentra el mismo ante el peligro que implicaría la explosión? O en el caso de un secuestro extorsivo que se encuentra en curso de ejecución a los fines de que indique el lugar donde se encuentra la víctima. Es decir, que permitiría que en esos casos concretos se torturara o se apremiara a la persona imputada de alguno de esos hechos justamente para que suministrara dichos datos. Por lo que obviamente repugnaría el principio ético que fundamenta justamente toda la problemática de la obtención ilegal de una prueba en violación de garantías constitucionales. Vemos que, como señalamos al principio, toda la doctrina de la prueba ilegal tiene una raigambre netamente pretoriana, es de creación jurisprudencial. De ahí que la solución procesal que se daba en los códigos como consecuencia de que no estaba normativizado era la aplicación de una sanción procesal como era la nulidad a los fines de privar de efectos jurídicos al acto. Sin embargo, los códigos modernos, los que responden a un modelo acusatorio y adversarial, normativizan, reglamentan el fenómeno de la prueba ilegal y así lo hace, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la provincia de Santa Fe, estableciendo expresamente que carece de toda eficacia la actividad probatoria cumplida en violación de garantías constitucionales.
Es decir, que el Código Santafesino plasma expresamente toda la doctrina de la prueba ilegal en el proceso penal.